Regresamos a la parte final de su programa Criterios. Hoy con Eudis Girot, director ejecutivo de la Federación Unitaria de Trabajadores de Petróleos de Venezuela. Eudis, esas preguntas que te hicieron, ¿qué le respondes a nuestra gente? Bueno, yo creo que con respecto a la pregunta del tema del combustible, creo que ha sido muy acertada la decisión tomada por el presidente de la República de cerrar la frontera, ¿no? Donde ya se están viendo resultados, pero no fue solamente la frontera, es que en días pasados fueron detenidos 4 buques con cargamento de diésel, donde se está realizando un proceso de investigación y nosotros lo más que aspiramos es que no se tomen a los obreros como chivos expiatorios, sino que esta investigación llegue a los más altos niveles y que respondan a aquellos altos gerentes que son los que dan las autorizaciones para la realización de los cargamentos. ¿Tú crees que esa acción, por ejemplo, ese contrabando que se detectó, fue profeso o es producto de un error que se haya cometido desde el punto de vista administrativo? Bueno, eso lo van a dar las investigaciones. Por eso que nosotros manifestamos que, por ejemplo, la gerencia de comercialización y la dirección ejecutiva que tiene a su cargo este departamento tiene muchísimo que explicar. Hay algunos trabajadores hoy detenidos. Nosotros aspiramos que los obreros petroleros no deben ser los conejillos de India de esta investigación y que, bueno, las altas autoridades, que son los que tienen el control y el manejo de la comercialización del petróleo y el diésel en Venezuela, bueno, den las explicaciones al pueblo venezolano y se sometan a las investigaciones correspondientes. Otra pregunta que nos hacían los trabajadores petroleros antes y después de este proyecto. Bueno, yo creo que es bien importante esa pregunta porque nos permite abordar lo que es la situación de los trabajadores petroleros en el país. Realmente, desde los procesos de nacionalización en Petróleo Venezuela y el desarrollo de la plena soberanía en nuestra industria, pero sobre todo después del sabotaje petrolero, aquí se vino desarrollando una serie de políticas en nuestra industria que permitió la dignificación de nuestros trabajadores petroleros, que muchos de ellos, por cierto, estaban trabajando para las empresas transnacionales, bueno, donde le tenían política de flexibilización laboral, y esa situación fue precisamente regularizada por el comandante Chávez. Pero sin embargo, nuestros beneficios establecidos en la convención colectiva se han venido violentando paulatinamente por unos sectores gerenciales que dirigen la gerencia de relaciones laborales, específicamente el señor José Gregorio Villarroel, donde nuestra convención colectiva ha sido violentada en más del 70% de sus beneficios. Una convención colectiva que establece beneficios salariales, de tarjeta electrónica de alimentación, de vivienda, recreación, y que encuentra hoy a los trabajadores petroleros, bueno, ¿qué piensan hacer ustedes en consecuencia? Con una acumulación de pasivos laborales importante. Este 1 de octubre precisamente se vence la convención colectiva petrolera y encuentra a los trabajadores petroleros, bueno, en una situación salarial dramática. Y además de eso, de esa situación salarial, bueno, un estado de ilegalidad e ilegitimidad de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela, dirigida por el señor Will Rangel, que fue electo el 1 de octubre del año 2009 para un periodo de 5 años. Bueno, y este señor se niega a convocar el proceso electoral. Bueno, las consecuencias de esa negativa a convocar el proceso electoral es que entonces la Federación está violentando el artículo 402 de la ley, que le impide a las organizaciones sindicales que estén en el estado de ilegitimidad, entonces elaborar, tramitar, discutir y acordar convenciones colectivas en nombre de los trabajadores. ¿Van a unas nuevas elecciones ustedes? Bueno, nosotros aspiramos que Will Rangel convoque el proceso electoral, convocatoria que este señor se ha venido negando. Pero fíjate, en torno a esta ilegalidad, se pone en riesgo la discusión de la convención colectiva y eso deben saberlo los trabajadores porque contraviene el artículo 402 de la ley. Y nosotros en torno a eso, Germán, estamos proponiendo a Petróleos Venezuela que los trabajadores petroleros no pueden quedarse sin sus beneficios laborales. Y aquí proponemos entonces que Petróleos Venezuela otorgue un aumento salarial, que Petróleo de Venezuela le pague todos los pasivos laborales por incumplimiento de la convención colectiva a los trabajadores, que se ajuste la tarjeta electrónica de alimentación y entonces que el señor Will Rangel
convoque al proceso electoral para que los trabajadores tengan la oportunidad de elegir a sus autoridades y sean esto lo que discutan la Convención Colectiva ¿Para cuándo Petrolera. tienen que ser esas elecciones? Mira, debieron haber sido hace un año, porque esta federación, el periodo se le venció el 1 de octubre del año 2014, y bueno, ya va a tener un año de mora electoral y este señor se niega a hacer esa convocatoria. Por eso es que nosotros estamos planteando que los trabajadores no pueden pagar las consecuencias de esa irresponsabilidad. Y en este sentido, hacemos esta propuesta, además de que aquí está la cuantificación de todos los pasivos laborales que PDVSA le debe a los trabajadores, como por ejemplo, a los trabajadores durante varios años le vienen calculando mal, bueno, los intereses sobre prestaciones sociales. A los trabajadores que elaboran el sistema 556 le deben entre 1 millón y 1.500.000 bolívares por incumplimiento de las fórmulas de cálculo. Eudy, te quiero hacer una pregunta. ¿Qué cantidad de trabajadores operan en este momento dentro de PDVSA? ¿Y cuáles serían los óptimos para operar la industria? Bueno, ¿Hay personal supernumerario? Bueno, fíjate que el total de los trabajadores petroleros son 115.000 trabajadores administrados por Petróleo de Venezuela, pero de eso el 70% son trabajadores amparados por la Convención Colectiva Petrolera. Donde sí hace falta trabajadores son en las áreas operativas, porque lamentablemente PDVSA ha venido incorporando personal de la nómina mayor en personal administrativo y disminuyendo la cantidad de trabajadores contractuales que son al final los que hacen las operaciones de producción de petróleo y de refinación. Eudy, para los trabajadores petroleros, una reflexión final puntual. Fíjate, una reflexión final es que los trabajadores estamos comprometidos con el normal desenvolvimiento de la industria petrolera, pero también así como defendemos la industria petrolera, los trabajadores vamos a defender nuestros derechos laborales, nuestra convención colectiva, por la ilegitimidad en la cual está la federación, y vamos a salir a hacer las acciones que sean necesarias dentro del marco legal para que PDVSA entonces le cancele los pasivos laborales a los trabajadores, se le otorguen los beneficios que los trabajadores se merecen, porque Germán, lamentablemente lo que los trabajadores petroleros devengan hoy semanalmente son 1.300 bolívares semanales que no le alcanza absolutamente para cubrir sus necesidades. ¿Por debajo del sueldo mínimo? Por debajo del sueldo mínimo. Es por ello que nosotros hacemos un llamado, un clamor que le estamos haciendo al presidente de PDVSA, a la Junta Directiva, a usted, señor presidente, que es un trabajador, que es un presidente obrero, emergido de las filas del movimiento sindical, para que la situación laboral de los trabajadores petroleros sencillamente se le otorguen los beneficios que los trabajadores petroleros merecemos. Muchísimas gracias, Eudy, por haber aceptado la invitación. Siempre a la orden, Germán. El desafío que tenemos como país para superar las dificultades ante las que nos hemos visto enfrentados recientemente a causa de la caída de los precios del crudo es un incentivo para seguir adelante. Estará en nosotros, como pueblo, el hallar la mejor manera para salir de la encrucijada. Una manera eficaz es, por supuesto, trabajar, no solo por nuestros intereses personales, sino también trabajar con ahínco, con el objetivo de consolidar la Venezuela potencia que todas y todos deseamos. Las y los venezolanos podremos superar los obstáculos con determinación y esfuerzo para así lograr nuestras metas, que no son otras que el bien común. Mientras el colectivo tenga bienestar, cada uno como individuo superará su propia calidad de vida. Venezuela y su gobierno se debe direccionar hacia un país productor que brinde a la población toda bienes y servicios que eleven su calidad de vida, para que juntos nos concentremos por construir y transformar a Venezuela en un país próspero que logre superarse a sí mismo. Creativamente, con esmero y trabajo, venceremos en unión, lucha y sin lugar a dudas cualquier obstáculo, porque esta tierra de Bolívar tiene la fuerza para superar cualquier situación, por más difícil que pueda parecer. Amigos de Globovisión, hemos llegado al final de nuestro programa Criterios. Gracias por acompañarnos en este subprograma. Será hasta el próximo domingo a esta misma hora. Tengan un feliz día.